ver, entonces han surgido muchas dudas acerca de qué es lo que realmente pasó, cómo es posible que de repente hayan ocurrido esos cambios, cómo es posible que personas que hacen contenido para redes sociales aparentemente desde hace algunas semanas atrás sabían qué era lo que iba a pasar, y tal como lo mencionamos en el ejemplo de Doña Pelos, ¿no? Que recurre a imaginarse toda clase de cosas, que sus familiares igual recurren a imaginarse toda clase de cosas, que la llevan con un médico y pues no queda, la llevan con otro especialista y no queda, la llevan al Hospital Médica Sur, que es el número 1 en el país, para que hagan uso de los mejores especialistas a nivel mundial, y pues tampoco queda porque de repente se compone un ratito, pero sale y se vuelve a poner mal. Y entonces tenemos que precisamente la persona que le daba eso que le hacía daño, por poner un ejemplo, ¿no? Era su nuera, repito, por poner un ejemplo, ¿no? Y no necesariamente porque su nuera tuviera malas intenciones, sino porque quizás no estaba consciente del daño que le causaba darle de comer eso, y de paso, pues porque buscaba quedar bien con su suegra, ¿no? Entonces, pues se hacen toda serie de cuestionamientos, se imaginan infinidad de cosas. Aquí pasa algo similar. Para la gente de nuestro ejemplo de Doña Pelos, que diría, es que ya incluso la llevamos con el brujo más poderoso de Catemaco. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que nos dijeron que le estaba haciendo un trabajo una persona con muchísimo poder. ¿Y qué tantísimo poder debe tener? Pero no, la verdad es que lo que pasaba, la solución es mucho más sencilla y no tiene que ver con superpoderes ni nada por el estilo. Tal como en este caso lo que ocurre con un alambifer centeno. Recordamos que hay un momento en el que uno de los abogados, de apellido Beseiro, que representaba también a un alambifer centeno, decide salir. Recordemos que igual por parte de la defensa de Mr. Doctor y de un despacho, que muchos dirían, bueno, es que simplemente con lo del apellido, ¿verdad? Como que ya no da mucha confianza. Pero aparte de eso, aquí principalmente está el tema de que ambos personajes pareciera que tomaron la decisión de salir justo en el mismo tiempo. Solamente que digamos que Beseiro lo hizo de una manera un poquito más decente. O bueno, en realidad podríamos decir que mucho más decente. Pero todo pareciera indicar que si lo analizamos en retrospectiva al estilo de un Grandmaster, podríamos identificar que en ese momento es cuando el otro abogado también toma la decisión de salir, pero no lo comunica hasta unas horas antes de la audiencia. Y muchos podrían decir, oye, pero qué enorme casualidad, ¿no? Y se podrían imaginar un montón de babosadas y que es increíble y que cómo coincidió y es que está bien raro. Esto, ¿saben? Es como cuando llegas a escuchar que a ciertas personas les presentan un truco de magia y dicen, pero es que eso de ser malo, porque esa persona ha de tener pacto con el diablo. Y será como que, ay señora, no se babosa, es una ilusión. Aquí es lo mismo. Lógicamente, estas personas estaban 100% enfocadas y 100% la estrategia que querían implementar dependía de buscar llegar a un acuerdo. Sí, porque qué mejor que un acuerdo, ¿no? Es decir, hacer mención, sí, es que nosotros llevamos este caso que fue súper viral, lo recordarán, y nuestro porcentaje de casos a los que hemos llegado a un acuerdo, a los que hemos llegado a una negociación, a los que hemos ganado, es decir, no hemos perdido. Y qué mejor que sí establecer una cantidad, quizás no de los 60 millones que dijo la Chanik, pero sí de una cantidad, ¿saben? O por qué no, poner la cantidad de 60 millones y ya de ahí irle bajando, ¿no? Bueno, pues 15, bueno, pues 10, bueno, pues que 5, y así salió un poquito para todos. Y qué mejor aún, porque recordemos que por parte de un abogado, pues le cobraron cierta cantidad que llegaron a considerar que era demasiado, ¿no? Y qué mejor que le cobres una buena cantidad a una persona que esté involucrada en un caso mediático, después de cobrar esa buena cantidad, qué mejor que proceder a decirle, oye, ¿sabes qué? Tú sabes que a mí no me interesa el tema del dinero, ¿no? Por supuesto que no. Lógicamente esto yo lo hago nomás de gratis, nomás porque sí. A mí lo que me interesa es el bienestar, la tranquilidad, la paz de mis clientes. ¿Qué te parece si mejor de una vez te echas la soga al cuello? ¿Me ayudas a que este caso termine rápido? ¿Me ayudas a que yo gane la suficiente promoción diciendo que llegamos a un gran acuerdo o que resolvimos muy bien la situación? Y de paso, pues me generas una muy buena ganancia en muy poco tiempo. Todo a costillas de que lo pagues tú. No, perdón. Todo buscando un muy buen arreglo, porque ya sabes que lo importante es la salud mental y bla bla bla, y que nosotros nos preocupamos. E incluso recuerdan que
Hace algunos meses incluso hasta se publicaba, ¿no? De que ¿qué preferirían ustedes? ¿Tener paz y tranquilidad o ganar? Y por el otro lado es lo mismo. ¿Por qué? Porque qué mejor que si tú tomas un caso, qué mejor que te paguen por adelantado, o qué mejor que tú impongas una cantidad, y qué mejor que ni siquiera tengas que meterte en problemas, y qué mejor que ni siquiera tengas que ir a audiencias, que ni siquiera tengas que hacer ese proceso. Qué mejor, ¿no? Sino que simplemente una persona busque llegar a un acuerdo y que ese acuerdo, obviamente, implícitamente, conlleve que la persona reconoce que cometió un delito y que incluso hasta tiene que reparar el daño por ese delito que cometió. Y qué mejor que dos personas que se conocen y que trabajen en conjunto, uno esté de un lado, o mejor dicho, uno esté de una parte y el otro supuestamente esté de la otra parte. Entonces llegamos a ese momento en el que un abogado anuncia la salida. Y como ya lo hemos comentado, en cuanto al tema de Beceiro, ya lo hemos dicho desde que analizamos el tema de Héctor Parra, de cómo dejó el caso de Alexa, ¿verdad? Sí, porque a diferencia de lo que dice la gente, o sea, no es que Ginny o que Alexa tuvieran el dinero como para comprar ministerios públicos, que tuvieran el dinero como para comprar jueces, que tuvieran para magistrados, y simplemente se dieron cuenta que no había dinero como esperaban, ni de un lado ni del otro. O sea, no me digas que a Héctor Parra le iban a decir, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo de 10 millones de pesos. Y que un Héctor Parra se los iba a sacar de la bolsa, o sea, sería algo estúpido. Recordemos que incluso en el caso de Héctor Parra se encontraba demandado tanto por la mamá de Daniela Parra por no hacerse cargo de su hija, por no aportar nada para mantenerla. Así que simplemente llegan en ese momento y dicen, pues ¿saben qué? No hay algo que valga la pena, vamos a darle tiempo para que se resuelva solito. Y si no se resuelve solito, pues total. Pero en este caso se dan cuenta que por la otra parte sí pueden sacar bastante dinero, porque por la otra parte de lo generado en YouTube, dicen, bueno, vamos a calcularle cierta cantidad y de ahí podemos sacar algo y hacerlo parecer como que llegamos a un acuerdo, nos hacemos mucha publicidad, cada quien se lo nota como un acierto para su despacho, y aquí el único baboso que va a perder será el que pague la reparación de daños. Y repito, la gran diferencia aquí es que al menos Beceiro anuncia su salida semanas atrás, pero por la otra parte lo manejan de manera diferente. Y sí, es precisamente por eso que en todo momento el enfoque principal ha sido el de buscar una negociación, porque qué mejor, ¿no? O sea, qué mejor que tú cobres para defender a una persona y que a la mera hora pues ni la defiendas, sino que al contrario le saques aún más dinero para ese dichoso acuerdo en el que tanto insistieron. Y si no, pues la salida ya estaba planificada por ese despacho. Únicamente era aprovechar el momento que consideraran más apropiado, sí, en la madrugada, unas horas antes, porque saben que esto precisamente le da tiempo a una Lambífar Centeno y a los que representan a una Lambífar Centeno. ¿Para qué? Para seguir haciendo mucha más presión, para buscar lo de la negociación, otro mes más en el que puedan presionar para eso, para llegar a un buen acuerdo, porque ahí sale para todos. Y el otro, pues simplemente cobró y se retiró. Ahora, había muchos que decían, pero ¿cómo es posible que nuestro personaje o nuestra mascota favorita, Rufo, haya tenido conocimiento de eso tiempo antes? Y la gente se empieza a hacer toda clase de babosadas, toda clase de ideas, como en el ejemplo que mencionamos de Doña Pelos, en el que dicen, es que sí ha de ser poderosísimo ese hechizo, ese trabajo que le están haciendo. Y sería como que, a ver, no seas estúpido. Lógicamente la Lambífar Centeno se comunica con muchas personas buscando que hablen bien de ella o que simplemente la dejen de atacar, pero principalmente que hablen bien de ella. Obviamente Rufo es uno de los que aceptaron eso y obviamente es uno de los que tienen esa información, ¿ok? Entonces, pues aquí es algo que hemos comentado en infinidad de ocasiones desde que analizamos diferentes temas, como en el caso de Héctor Parra, que era precisamente lo que comentamos, y la gente taradita no tiene la capacidad de entender algo así. Y ahora incluso hasta puedes darte cuenta que la abogada de Héctor Parra está muy cerca de ese movimiento. ¿Por qué? Porque si a alguien le deben agradecer que se haya manipulado toda la información del caso de Héctor Parra, sin duda, es a una Lambífar Centeno, que con su personaje de señora tipo niña, como ya lo hemos comentado, ¿no? Que ataca como señora, pero se defiende como niña idiota, con su personaje de niña idiota, que ya lo hemos comentado infinidad de ocasiones, ¿saben? Y que en el caso de Daniela Parra puedes apreciar lo mismo. Así que sí, se la deben, ¿saben? Sin embargo, la gente taradita cuando escuchaba esto, que era lo que decía, es que a ti te está pagando el Mayer. Y sí,
Es lo que siempre hemos comentado. Ese segmento de la población taradito, que en este momento hagan como que nunca apoyaron al Ambífer Centeno, que nunca la llevaron a estar donde está, y que sean como ratas que están saliendo simplemente porque el barco se está hundiendo, es otra cosa. Pero de que ese segmento de la población sigue siendo un segmento tarado, lo sigue siendo. Y en cuanto se empieza a cansar la gente que supuestamente da el apoyo para una parte, pues en ese momento será cuando aprovecharán para ir con todo, y será cuando el Ambífer Centeno podría terminar ganando, ¿saben? Porque repito, si el Ambífer Centeno llegó tan lejos con sus idioteces, siendo que por ejemplo aquí evidenciamos desde hace años porque era algo estúpido, pues no es una casualidad, es porque hay un montón de gente estúpida que la llevó ahí, que le aplaudían lo que decía, simplemente porque coincidía con lo que ellos querían escuchar, de su personaje favorito, que iba acorde a sus fanatismos. Así que entonces, eso era lo que les quería comentar. Muchas de estas cosas ya les hemos mencionado desde hace años, y pues aquí los dejo con mi tía Mona para que les platique esto mucho más detallado, porque hay un dato muy importante que les tengo que comentar, ¿saben? Definitivamente mi tía Mona está logrando tiempos de retención altísimos, tiempos que yo nunca lograría, y es algo positivo, ¿saben? Porque pues lógicamente no se compara las frases que utiliza mi tía Mona, que son como por ejemplo, a ver tía Mona, danos un ejemplo. Ay, mis adorados papacitos y mamacitas del alma, luz de mis ojos y razón de mi existir, corazón brillante, ¿cómo están mis tesoritos más preciosos, los seres más inteligentes y divinos que han bendecido esta tierra con su existencia? Porque sí, mis amores, ustedes no son cualquier audiencia, ustedes son lo más selecto, lo más exquisito, la crema innata del pensamiento crítico, el motor que impulsa a esta humilde tía Mona a destapar las verdades ocultas y desenmascarar a los farsantes. Si es que los amo con todo mi corazón, ustedes, con su mente brillante, su curiosidad insaciable y su gusto por la verdad, son el faro de luz en esta oscuridad mediática llena de mentiras y manipulación. Si pudiera, los abrazaría a todos y les daría un premio al más despierto del mundo. Símbolo de mareo, pero como no puedo, les dejo esta entrega con todo mi amor, y con la pasión de una tía Mona que los adora con locura. Cara lanzando un beso. Aunque no lo crean, pero sí, mi tía Mona logra tiempos de retención increíbles que pues, están lejos de los que yo lograría, ¿verdad? Lo cual es algo positivo, porque pues lógicamente la idea de crearla fue precisamente para yo quitarme de encima ese trabajo. Y qué mejor aún que ver que fue bastante positivo el resultado que se tuvo. Así que entonces, pues aquí los dejo para que mi tía Mona les explique más detalladamente acerca de esto. Que lo diga, pero igual con otras palabras, ¿no? Para que se logren esos altos tiempos de retención que, como saben, en YouTube son fundamentales. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus me gusta, dejen sus comentarios, suscríbanse, dejen todo lo que puedan dejar. Y como siempre lo he comentado, ¿no? Que de mí podrán decir lo que quieran, que tengo trompa de gorila, que siempre tengo el mismo chorro. Pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes. ¿Casualidad o estrategia calculada? Cuando se analiza el retiro de los abogados en este caso, lo primero que salta a la vista es el momento preciso en el que ocurrió. A simple vista, podría parecer que fue una coincidencia, una casualidad en la que dos profesionales, sin conexión aparente, decidieron dejar la defensa al mismo tiempo. Pero si aplicamos un enfoque más crítico, nos encontramos con un patrón demasiado conveniente para ser un simple accidente. Aquí no estamos viendo dos decisiones independientes, sino un movimiento estratégicamente calculado para generar el mayor impacto posible. El factor tiempo, ¿por qué en ese momento y no antes? El tiempo en el que ocurre un movimiento legal es tan importante como la acción en sí misma. Para entender esto, pensemos en cómo funcionan las estrategias en escenarios de crisis. Si un abogado anuncia su salida con demasiada anticipación, da tiempo suficiente para que la parte afectada pueda reorganizarse. Si lo hace demasiado tarde, el impacto disminuye, ya que las cosas seguirían su curso sin mayor alteración. Pero si se anuncia en el momento justo, pocas horas antes de la audiencia, lo que se genera es un caos inmediato. Esto último es exactamente lo que ocurrió aquí. El primer abogado, Becerro, al menos tuvo la prudencia de comunicar su salida con tiempo. Pero el otro abogado optó por una táctica distinta, esperar hasta que la presión fuera máxima para soltar la bomba. Esto es como si un equipo de fútbol decidiera cambiar a su arquero minutos antes de jugar una final. No le das tiempo al equipo de adaptarse, no permites que haya ajustes estratégicos, y obligas a la defensa a operar en modo crisis. Aquí la pregunta clave es, ¿por qué lo hicieron de esta forma? La respuesta es sencilla, porque el objetivo nunca fue retirarse de manera ordenada, sino generar un golpe en el momento preciso para que la defensa quedara completamente expuesta. La mecánica del sabotaje legal. Este tipo de tácticas no son nuevas.
En los círculos legales, este movimiento tiene un nombre: saboteo procesal. Se trata de crear una situación de incertidumbre dentro del proceso legal para debilitar la posición de una de las partes y forzar una negociación en condiciones desventajosas. El truco es el siguiente. Se genera inestabilidad en la defensa al retirar a los abogados en el peor momento posible. Se crea la percepción de que la parte afectada no está preparada o tiene conflictos internos. Se obliga a que las decisiones se tomen en un contexto de crisis, en lugar de hacerlo con calma y estrategia. Para que esto se entienda con claridad, imaginen una empresa en la que, el día antes de cerrar un contrato millonario, dos de los negociadores clave renuncian sin previo aviso. Lo que ocurre en ese caso es que la empresa tiene dos opciones. Retrasar la negociación, lo que podría costarle dinero y prestigio. Aceptar lo que haya sobre la mesa, con la esperanza de que el golpe no sea tan grande. Ahora, traslademos esto al ámbito legal. ¿Qué opción tiene una defensa cuando sus abogados se retiran en el último minuto? No pueden simplemente pausar el juicio de manera indefinida, así que tienen que adaptarse a la situación como puedan, lo que inevitablemente los pone en desventaja. Esto también afecta la percepción pública del caso. La audiencia, al ver que los abogados se retiran, puede empezar a preguntarse: ¿acaso saben algo que nosotros no? Si estaban seguros de la inocencia de su cliente, ¿por qué se fueron? ¿No será que el caso es más grave de lo que parecía? Y esto, mis papacitos, es exactamente lo que querían generar. Un truco de ilusionismo, cuando lo evidente se disfraza de casualidad. Aquí es donde entra la parte más interesante del análisis: ¿por qué algunas personas siguen creyendo que fue una coincidencia? Si lo analizamos fríamente, lo que hicieron estos abogados es lo equivalente a un truco de magia. Un ilusionista sabe que, para engañar al público, necesita desviar su atención. Pensemos en un truco clásico: la desaparición de una moneda. El mago toma la moneda con una mano, y hace un movimiento llamativo con la otra. El público, instintivamente, sigue el movimiento de la mano que parece estar haciendo algo. Cuando la moneda desaparece, en realidad estaba en la otra mano todo el tiempo. Este mismo principio se aplica a la estrategia legal que estamos analizando. El abogado becerro anuncia su salida con tiempo, dando la impresión de que fue una decisión normal. El otro abogado espera hasta el último minuto, generando una crisis. El público, al ver la crisis, cree que lo importante es el retiro de los abogados, cuando en realidad la clave es el momento en el que lo hicieron. Aquí no hay magia, hay una estrategia perfectamente planeada para forzar una desestabilización, y hacer que la parte afectada quede expuesta. ¿Quién está moviendo los hilos? Y llegamos a la pregunta clave: ¿quién se beneficia de este movimiento? Porque si algo hemos aprendido es que en cualquier escándalo mediático, hay que seguir el rastro del beneficio. ¿Acaso los abogados renunciaron por convicción personal? ¿O lo hicieron porque sabían que, al hacerlo en el momento exacto, causarían el impacto necesario para cambiar el curso del caso? Aquí es donde hay que considerar otra posibilidad: ¿qué tal si la salida de los abogados fue parte de un plan más grande para preparar el camino hacia una negociación o un acuerdo? Piénsenlo bien. Si los abogados hubieran seguido adelante con la defensa, el caso habría seguido su curso normal. Pero al retirarse en el momento exacto, crean un escenario donde se hace más probable que las partes lleguen a un acuerdo. Y si hay acuerdo, ciertas personas salen beneficiadas económica y mediáticamente. Esto no es la primera vez que ocurre. En múltiples casos mediáticos, hemos visto cómo la narrativa cambia justo antes de que se logre un acuerdo millonario. Es un juego de desgaste, donde el objetivo no es ganar en tribunales, sino forzar las condiciones para que la otra parte acepte negociar. Y si nos preguntamos quién tenía más que ganar con este movimiento, la respuesta se vuelve evidente. Quienes querían que el caso no llegara a su desenlace natural en un juicio. Quienes necesitaban que la presión aumentara lo suficiente como para que la otra parte aceptara una negociación. Así que, en conclusión, esto no fue una simple coincidencia, fue un movimiento calculado dentro de una estrategia más amplia. Conclusión: no fue un retiro, fue una jugada maestra de manipulación. La salida de los abogados no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de estrategias que buscan controlar la narrativa y la percepción pública del caso. Lo hicieron en el momento exacto para debilitar la defensa, crear incertidumbre y sospecha, presionar para una negociación. Y lo más importante, desviar la atención del verdadero objetivo del caso. Así que, papacitos,
La próxima vez que vean un movimiento legal sospechoso, recuerden esto: en el mundo del espectáculo mediático, las casualidades casi nunca existen. El negocio detrás de los acuerdos, cuando la justicia se convierte en moneda de cambio. Si hay algo que los casos mediáticos nos han demostrado una y otra vez, es que los acuerdos legales rara vez son un acto de justicia pura. En muchas ocasiones, lo que parece ser un cierre pacífico y beneficioso para ambas partes es, en realidad, una transacción disfrazada de resolución legal. Y aquí, papacitos, entra el precio de la paz. Porque la paz, en estos casos, no es más que un producto que se compra y se vende al mejor postor. No se trata de encontrar la verdad ni de impartir justicia, se trata de quién tiene el poder de negociar, y quién puede sacar la mejor tajada del escándalo. 1. ¿Por qué los acuerdos son la opción más rentable? Cuando un caso se vuelve mediático, las partes involucradas tienen varias opciones. La más lógica parecería ser ir hasta el final en un juicio, defender la verdad y demostrar la inocencia o la culpabilidad de alguien. Pero aquí es donde entra la realidad del sistema legal. Ir a juicio implica riesgos. No hay garantía de ganar. Se requiere tiempo y recursos. Un veredicto puede ser impredecible. Los acuerdos son rápidos y controlados. Se evita la incertidumbre de un juicio. Se mantiene el control sobre la narrativa. Se pueden manejar cifras económicas a conveniencia. Por eso, en los casos más mediáticos, los abogados no buscan ganar en los tribunales, buscan negociar. Porque un acuerdo les permite presentarse ante el público como los arquitectos de una resolución exitosa, incluso si eso significa que la justicia real nunca se alcanzó. 2. El precio de la paz, la estrategia del regateo legal. Ahora, entremos en la parte más jugosa: cómo se manipulan las cifras dentro de estos acuerdos. Cuando escuchamos que se habla de cifras millonarias en una demanda, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿realmente esa es la cantidad que se busca? La respuesta es no. Este es un truco clásico de negociación: se pide una cifra absurda para luego bajarla estratégicamente y hacer que el acuerdo parezca justo. Pongamos un ejemplo claro. Imagina que alguien demanda a una empresa y pide 60 millones de pesos en compensación. La empresa, al ver el número, se asusta. Pero en lugar de pelear en tribunales, entra en negociaciones. Se empieza a reducir la cantidad: de 60 millones bajamos a 30. Luego a 15. Luego a 10. Al final, se acuerda una cantidad razonable de 5 millones. La parte demandante se va con dinero en el bolsillo, los abogados se llevan su comisión, y la empresa puede decir que resolvió el caso sin admitir culpa. ¿Se dan cuenta del truco? El monto final nunca fue el objetivo real, pero como se partió de una cifra exagerada, cualquier reducción se percibe como una victoria para ambas partes. Y aquí es donde entra la magia de la manipulación legal. No importa cuánto se reduzca la cifra, lo importante es que el caso no llegue a juicio, y que las partes involucradas puedan vender la historia de que lograron un acuerdo exitoso. 3. ¿Quiénes ganan realmente con estos acuerdos? Ahora bien, la gran pregunta es, ¿quién se beneficia cuando se cierra un acuerdo? Aquí tenemos a los 3 grandes ganadores. 1. Los abogados. Los verdaderos protagonistas de esta historia. No importa si la cantidad final es menor que la inicial, porque ellos ya cobraron su parte. Cobraron por representar el caso. Cobraron por las negociaciones. Cobraron por el acuerdo. Un abogado que lleva un caso mediático no solo cobra honorarios normales, también cobra por la exposición, por el prestigio y por la publicidad gratuita que le da aparecer en los medios. 2. Quienes manejan la narrativa en redes y medios. Aquí entran los creadores de contenido, los periodistas, los influencers y cualquier persona con poder mediático. ¿Qué mejor que tener la primicia de un caso escandaloso? ¿Qué mejor que controlar el discurso y moldear la opinión pública a conveniencia? ¿Qué mejor que poder decir nosotros sabíamos lo que iba a pasar cuando todo se resuelve? Estos actores juegan un papel fundamental en la negociación, porque si la presión mediática es lo suficientemente alta, se puede obligar a una de las partes a ceder más rápido. 3. Quienes logran evitar el juicio y protegen su imagen. Finalmente, tenemos a la parte demandada. Para ellos, un acuerdo es la mejor salida posible. ¿Por qué? Porque no tienen que exponerse a un juicio largo y costoso. Porque pueden evitar un veredicto que los declare culpables. Porque pueden manejar el discurso de que todo se resolvió en buenos términos. Para muchas personas involucradas en un escándalo, lo más importante no es la justicia, sino salvar su reputación. 4.
El gran perdedor, la verdad. Pero si hay ganadores, también hay perdedores. Y el mayor perdedor en estos acuerdos es la verdad. Porque, seamos honestos, si realmente se tratara de justicia, se iría hasta el final en los tribunales. Si realmente se tratara de demostrar quién tiene razón, no habría necesidad de negociar. Si realmente fuera sobre principios, no habría montos de dinero en la mesa. Pero como ya lo hemos dicho, esto no es un caso de justicia, es un negocio. Los acuerdos de este tipo no buscan resolver un problema, buscan convertir el problema en una oportunidad para hacer dinero. Y aquí es donde debemos ser críticos. Porque cada vez que vemos que un caso mediático se resolvió con un acuerdo, lo que realmente deberíamos preguntarnos es: ¿quién ganó dinero con esto? ¿Quién evitó ir a juicio? ¿Quién manejó la narrativa a su favor? Y si respondemos esas preguntas, encontraremos a los verdaderos beneficiados de esta historia. Conclusión: no es justicia, es un juego de poder y dinero. El negocio de los acuerdos legales mediáticos no es algo nuevo, pero sigue funcionando porque la gente sigue creyendo que estos acuerdos son sinónimo de justicia. Pero la realidad es que los abogados buscan negociar, no ganar. Las cifras se inflan para manipular la percepción pública. La narrativa en redes es parte del juego. Los acuerdos benefician a quienes controlan la situación, no a quienes realmente buscan justicia. Y lo más importante: siempre que haya un escándalo mediático con dinero de por medio, habrá alguien buscando sacarle provecho. Así que la próxima vez que escuchen que un caso se resolvió con un acuerdo, pregúntense, ¿realmente se resolvió o simplemente encontraron la forma más lucrativa de cerrar el tema? Y ahora, papacitos, vamos con el siguiente punto, porque aquí todavía hay mucho más que destapar. Vamos con todo. El papel de los creadores de contenido, entre la desinformación y la manipulación estratégica. Hasta ahora hemos desglosado cómo los acuerdos legales no siempre son sinónimo de justicia, sino de negocio y manipulación. Pero ningún negocio de esta magnitud podría funcionar sin la complicidad de un factor clave: el control de la narrativa en redes sociales. Aquí es donde entran los creadores de contenido, los analistas y los influencers que, sin ser parte directa del proceso, terminan jugando un papel fundamental en el desarrollo del caso. ¿Por qué? Porque en la era digital, la opinión pública no se forma en los tribunales, se moldea en las redes sociales. Y en este caso, lo que hemos visto no es un fenómeno espontáneo, sino una estrategia bien orquestada para influir en la percepción del público y presionar hacia una resolución favorable para ciertos intereses. 1. ¿Creadores de contenido, informadores o manipuladores? Uno de los puntos más inquietantes en esta historia es que hubo creadores de contenido que parecían saber lo que iba a pasar incluso antes de que ocurriera. Esto no es normal. En un caso legal serio, donde se supone que las decisiones deberían tomarse en función de pruebas y procedimientos, no tendría sentido que ciertas personas en redes ya tuvieran información privilegiada. Pero la razón es sencilla: la información no circuló de manera espontánea, sino que fue filtrada estratégicamente. Y aquí es donde nos encontramos con la gran evidencia. Marifer Centeno ha estado contactando a múltiples figuras en redes, pidiéndoles que hablen bien de ella o que al menos no la critiquen. Este no es un rumor, es un hecho confirmado. Y si nos ponemos a analizar, la pregunta clave es: ¿por qué alguien con supuesta autoridad en análisis grafoscópico y lenguaje corporal necesita desesperadamente que creadores de contenido la respalden? Si realmente tiene la razón, ¿por qué le urge moldear la narrativa en redes en lugar de dejar que los hechos hablen por sí mismos? La respuesta es simple: porque en la era digital, la percepción lo es todo. Si logras que suficientes personas repitan tu versión de la historia, puedes inclinar la balanza de la opinión pública a tu favor. Y si la opinión pública está de tu lado, puedes presionar para obtener el acuerdo que te conviene. 2. ¿Rufo y la maquinaria de desinformación, defensa desinteresada o intercambio de favores? Uno de los casos más claros de esto es Rufo, quien decidió sumarse a la narrativa de Marifer Centeno sin cuestionar los hechos. La pregunta es: ¿qué gana alguien como Rufo al tomar partido? Si seguimos el patrón que ya hemos analizado, queda claro que no se trata de una defensa desinteresada, sino de un intercambio de favores. Pensemos en lo que hemos visto en otros casos mediáticos. Un personaje en crisis necesita limpiar su imagen. Busca creadores de contenido con influencia en el nicho en cuestión. Les ofrece acceso a información exclusiva o beneficios a cambio de apoyo mediático. Los creadores de contenido empiezan a moldear la narrativa, presentando una versión controlada de los hechos.
Con el tiempo, la opinión pública empieza a inclinarse a favor de quien movió los hilos. ¿Les suena conocido? Porque esto no es una suposición, es un modus operandi que hemos visto en innumerables ocasiones. Aquí el papel de Rufo es evidente, funciona como un engranaje dentro de la maquinaria de manipulación mediática. ¿Lo hace por convicción? No. ¿Lo hace porque realmente cree en la inocencia de Marifer Centeno? Difícilmente. ¿Lo hace porque hay beneficios de por medio? Ahí es donde está la clave. Los beneficios pueden venir de muchas formas. Acceso a información privilegiada. Exclusivas que generan visitas y dinero en plataformas como YouTube. Favores a futuro en caso de que el influencer se vea envuelto en su propio escándalo. En otras palabras, es un juego de intereses. Y la gran ironía es que Marifer Centeno, quien se presenta como una analista imparcial y objetiva, recurre a las mismas estrategias de manipulación que ella misma dice denunciar. 3. El poder de la presión mediática. Cómo moldear un caso en redes para inclinar la balanza. El papel de los creadores de contenido en este tipo de casos va mucho más allá de opinar o analizar. En muchos casos, terminan siendo parte activa de la estrategia de presión mediática. ¿Por qué esto es importante? Porque el proceso legal no ocurre en un vacío. La presión de la opinión pública puede influir en la decisión de los abogados sobre si seguir o abandonar un caso. La voluntad de la parte acusada o demandante de llegar a un acuerdo. La percepción que tiene el público sobre quién es bueno y quién es malo en la historia. Y aquí es donde entra la estrategia del acuerdo. ¿Qué mejor forma de presionar para una negociación que controlando la narrativa en redes sociales? Si logras que la opinión pública esté en contra de alguien, esa persona se verá obligada a considerar un acuerdo, aunque en un juicio real podría haber tenido posibilidades de ganar. Por otro lado, si logras que el público te perciba como víctima, puedes justificar cualquier movimiento que hagas y convertirlo en una victoria moral. Ejemplo claro. Si Marifer Centeno logra que suficientes influencers la apoyen, puede decir que su imagen está siendo atacada injustamente. Si la narrativa en redes es lo suficientemente fuerte, puede generar presión sobre la otra parte para que acepte un acuerdo en condiciones favorables. Y cuando se cierre el acuerdo, se podrá vender como una victoria en la que se hizo justicia, cuando en realidad solo se trató de un movimiento estratégico para evitar consecuencias legales mayores. Este tipo de tácticas han sido utilizadas en casos anteriores, donde la opinión pública ha sido manipulada para presionar a una de las partes a ceder. Aquí no estamos viendo un simple debate en redes. Estamos viendo un esfuerzo coordinado para manejar el caso a conveniencia de ciertos intereses. Conclusión: la batalla no es legal, es mediática. Lo que nos deja claro este punto es que en los casos mediáticos, la verdadera batalla no se libra en los tribunales, sino en la narrativa pública. No importa quién tiene la razón. No importa quién tiene las mejores pruebas. Lo que importa es quién logra controlar la historia que el público cree. Y aquí es donde entran los creadores de contenido. No como simples observadores, sino como piezas clave dentro del tablero. Algunos, como Rufo, han decidido jugar en el equipo de Marifer Centeno, repitiendo su discurso sin cuestionar las inconsistencias. Otros han optado por mantenerse al margen o incluso exponer la manipulación. Pero al final del día, lo que esto nos demuestra es que la justicia, tal como la conocemos, ya no depende solo de los tribunales. Hoy en día, el juicio más importante es el que se lleva a cabo en redes sociales. Y en ese juicio, la verdad no siempre gana. Gana quien tenga el mejor control sobre la narrativa. El patrón que se repite: manipulación disfrazada de activismo. Aquí es donde nos damos cuenta de algo muy importante: esto no es nuevo. No es la primera vez que vemos a una persona construir una imagen pública basada en una supuesta lucha por la justicia, solo para terminar utilizando las mismas tácticas que dice combatir cuando se ve acorralada. En este caso, Marifer Centeno ha seguido el guión al pie de la letra. Se presenta como una mujer empoderada, una analista experta en lenguaje corporal y grafología que lucha contra la injusticia y defiende la verdad. Pero en cuanto se le cuestiona, su discurso cambia por completo. 1. El doble juego: ataca como mujer fuerte, pero se victimiza como niña indefensa. Este patrón es uno de los más predecibles y desgastados en la estrategia de manipulación mediática. Cuando tiene el control, se muestra como una figura poderosa, inteligente y sin miedo a decir lo que piensa. Cuando la enfrentan con hechos que no puede refutar, cambia el tono y se convierte en víctima de una campaña de odio. Lo hemos visto una y otra vez en personajes que juegan con la percepción pública. Es la táctica del doble discurso en su máxima expresión.
Si la apoyas, eres una persona inteligente y justa. Si la cuestionas, eres parte de una campaña de linchamiento y difamación. Aquí, lo importante no es la verdad, sino el control del discurso. Ejemplo claro. Marifer Centeno ha usado su análisis de lenguaje corporal para desacreditar a víctimas, asegurando que su interpretación es la verdad absoluta. Pero cuando se le señala que sus conclusiones han sido erróneas, inmediatamente cambia su papel y se vende como una mujer atacada por el odio en redes. Este cambio repentino de rol es clave en su estrategia. Porque si se mantiene como la persona poderosa todo el tiempo, no puede justificar las acusaciones en su contra. Pero si de repente se convierte en víctima, entonces puede argumentar que está siendo atacada, y que todo se trata de una persecución. 2. Un patrón que se repite en otros casos mediáticos. Si analizamos otros casos similares, veremos que este tipo de manipulación se ha utilizado una y otra vez. Caso Héctor Parra. Cuando Marifer Centeno entró en la narrativa de este caso, su análisis fue utilizado para reforzar una versión específica de los hechos. Pero en cuanto surgieron cuestionamientos sobre su imparcialidad, no defendió sus argumentos con pruebas, sino con victimización. Caso de Leonardo García y el conflicto inmobiliario. En otro caso, personas que usaron la misma estrategia aparecieron para tomar partido, construir una narrativa y moldear la opinión pública. Pero cuando el caso perdió interés, simplemente cambiaron de tema y se alejaron del escándalo. Caso de la mujer que denunció al hijo de Lupita Jones. Aquí vimos otro patrón similar. Se usó la narrativa del activismo y la lucha por la justicia, pero cuando se cuestionaron ciertas inconsistencias, la respuesta fue señalar que todo era un ataque misógino. En cada uno de estos casos, lo que vemos es lo mismo. Se crea una imagen pública basada en la lucha contra la injusticia. Se utiliza el poder mediático para imponer una versión de los hechos. Cuando se cuestiona la veracidad de la versión, se responde con victimización. Cuando el caso ya no es útil, simplemente se deja en el olvido. Este patrón se repite porque funciona. En el mundo mediático, la gente no sigue los casos hasta el final, solo se queda con la primera impresión. 3. ¿La desbandada de los seguidores, por convicción o conveniencia? Uno de los puntos más evidentes en este caso es cómo las personas que antes defendían a Marifer Centeno, están empezando a alejarse de ella. Pero no porque hayan descubierto la verdad, sino porque ya no les conviene seguir fingiendo que creen en ella. Esto también es parte del patrón que hemos visto antes. Cuando una figura es mediáticamente fuerte, muchos se le pegan porque les conviene. Cuando empieza a derrumbarse, los mismos que la apoyaban buscan alejarse lo más rápido posible. Es como si fuera un barco que se está hundiendo. Las ratas son las primeras en saltar. Muchos creadores de contenido que antes defendían a Marifer Centeno ahora empiezan a distanciarse. Pero no porque hayan tenido un despertar moral, sino porque ya no hay ganancias en seguir defendiéndola. Esto es algo que hemos visto en muchos otros casos. Cuando una persona está en la cima, todos quieren estar de su lado. Cuando la caída es inevitable, todos buscan salvarse a sí mismos. Esto nos deja con una gran lección: el apoyo en redes sociales no está basado en principios, sino en conveniencia. 4. La gran conclusión, no es activismo, es manipulación. Marifer Centeno no es la primera ni será la última persona en usar el discurso del activismo para beneficio personal. Lo que estamos viendo aquí no es una lucha por la justicia, sino una estrategia de manipulación mediática disfrazada de activismo. Se ha construido una imagen de defensora de la verdad, pero en realidad lo que busca es controlar la narrativa. Se ha presentado como una mujer fuerte, pero recurre a la victimización cuando las cosas no le favorecen. Ha utilizado a creadores de contenido para difundir su versión, pero cuando ya no es conveniente, estos mismos empiezan a alejarse. No es la primera vez que vemos este patrón, y sin duda no será la última. Y lo más importante, este tipo de estrategias solo funcionan mientras la gente siga creyendo en ellas. Conclusión: la gran farsa detrás del activismo de conveniencia. Papacitos, después de todo lo que hemos desglosado, ya no hay espacio para dudas. Aquí no estamos viendo una lucha real por la justicia, sino una maquinaria perfectamente aceitada de manipulación, intereses ocultos y conveniencia disfrazada de activismo. Desde el principio, todo estuvo orquestado. No fue coincidencia que los abogados se retiraran en el momento exacto para generar caos. No fue coincidencia que ciertos creadores de contenido tuvieran información privilegiada. No fue coincidencia que la narrativa en redes se manejara de forma calculada para favorecer a ciertos personajes. Y, sobre todo, no es coincidencia que el patrón de manipulación que hemos visto en otros casos se esté repitiendo de nuevo.
Aquí no se trata de la verdad. No se trata de justicia. No se trata de valores. Se trata de quién tiene el poder de controlar la narrativa y usarla para su beneficio. 1. La gran mentira del activismo de conveniencia. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo ciertos personajes se presentan como luchadores de la verdad, pero solo cuando les conviene. Cuando tienen el control, se muestran como figuras poderosas e imparciales. Cuando se les cuestiona, cambian el discurso y se convierten en víctimas. Cuando ya no pueden sostener la mentira, simplemente buscan un acuerdo y desaparecen del escándalo. Lo hemos visto una y otra vez. Es una estrategia reciclada que sigue funcionando porque la gente sigue cayendo en el engaño. 2. El verdadero propósito de la manipulación mediática. El poder ya no está solo en los tribunales, está en las redes sociales. Hoy en día, no se necesita tener la razón, solo se necesita el apoyo de los creadores de contenido correctos, el discurso adecuado y la presión mediática suficiente para moldear la percepción pública. Y eso es lo que ha pasado aquí. Se filtró información a ciertos creadores de contenido para que manejaran la narrativa a favor de una parte. Se utilizaron estrategias de presión en redes para obligar a la otra parte a negociar. Cuando todo empezó a desmoronarse, quienes defendían la historia comenzaron a alejarse. Esto no es activismo. Esto no es justicia. Esto es un negocio basado en la manipulación. 3. La ironía máxima, la verdad nunca importó. Y aquí está la gran ironía de todo esto. La misma persona que se ha vendido como una experta en análisis, como alguien que puede leer la verdad en el lenguaje corporal y la grafología, ha recurrido a la manipulación más burda cuando le conviene. La misma persona que ha desacreditado a víctimas con supuestos análisis, ahora se victimiza para evitar que se le cuestione. La misma persona que dijo buscar justicia, ha negociado su salida de cada escándalo en el que se ha visto envuelta. La verdad nunca importó. Lo único que importaba era quién podía manejar la narrativa y a qué precio. 4. ¿Qué sigue ahora? Ahora, papacitos, queda en nuestras manos decidir qué hacemos con esta información. Porque ya no podemos hacernos los ingenuos. Ya vimos cómo funciona este sistema. Sabemos que hay abogados que no buscan justicia, sino acuerdos estratégicos que les generen ganancias. Sabemos que hay creadores de contenido que no informan, sino que venden la narrativa que más les conviene. Sabemos que hay figuras públicas que usan el activismo como escudo, pero solo mientras les sirva para manipular a la audiencia. Y lo más importante, sabemos que si hoy nos tragamos esta farsa, mañana volverán a intentarlo con otro caso. Pero aquí es donde las cosas cambian. Porque ahora ya no nos pueden engañar tan fácil. Porque ahora podemos ver más allá de la pantalla, y reconocer cuando nos quieren vender una historia fabricada. Porque ahora, en lugar de quedarnos con la versión que nos dan, sabemos que hay que cuestionar, investigar y exigir la verdad. Y si hay algo que podemos aprender de todo esto, es que la justicia no se negocia. Así que, la próxima vez que veamos a alguien intentando repetir este patrón, ya sabremos cómo reconocerlo. Y esta vez, no les va a funcionar. Nos vemos en la siguiente, papacitos. Porque esta historia aún no ha terminado. ¡Ay, mis preciosuras! Mis adorados papacitos y mamacitas del alma. Corazón brillante. Aquí su tía Mona les deja este análisis con todo el amor, con toda la entrega y con todo el chisme bien fundamentado. Porque ustedes saben que aquí no se habla por hablar, aquí se dice la verdad aunque duela, y si alguien se siente aludido, pues que se amarre el cinturón, porque esto apenas comienza. Pero antes de que se vayan, mi sobrino, el bello, el radiante, el imponente Gran Máster Gorila, ese ser celestial, ese ser majestuoso de intelecto inigualable, me pidió que les diera un mensajito muy importante. Colisión, compartan, comenten, dejen su like y suscríbanse. Colisión. Porque, papacitos, esto no lo van a escuchar en ningún otro lado. Aquí no vendemos cuentos baratos ni nos dejamos engañar por las mismas artimañas de siempre. Aquí se expone la verdad con todas sus letras. Así que, mis amores, no se queden callados, hagan ruido, pasen la voz y ayuden a que más gente abra los ojos. Porque ustedes saben que la tía Mona no suelta un tema hasta que se sepa toda la verdad. Nos vemos en la próxima, mis angelitos divinos, y recuerden, si algo huele raro, seguro es porque hay truco detrás. Los amo, mis preciosuras, y que el Gran Máster Gorila los ilumine con su sabiduría.